Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a su programa Palabras sobre la Mesa. Qué bueno que ya están ahí para compartir con nosotros este momento en el que nos vamos a divertir, vamos a aprender de las historias de las palabras. Y ya ven, ustedes siempre andamos buscando formas de presentarles a ustedes un buen platillo de palabras para acompañarlos ahí en su mesa. Y ahora se nos ha ocurrido, si le pudiéramos poner título a este programa, diríamos, se va a llamar 1, 2, 3 por el objeto que está escondido ahí en ese verbo. Vamos a ver algunos verbos que esconden objetos, algunos más obvios que otros, ya lo verá usted. Y esto pues nos da también algo en que entretenernos. Para desarrollar este tema, bueno, un servidor Arturo Ortega Morán y también mi compañera Mariana García Luna, a quien también saludo afectuosamente. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Arturo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos allá en casita. Espero que estén pasando una agradable tarde, comiendo rico. Y como saben, todos los martes yo les traigo una recomendación literaria. En este caso es este hermosísimo libro. Ya sé que siempre les digo que es mi favorito, que es hermosísimo, pero es que es la verdad y siempre elijo algo que pues a ustedes les pueda llamar la atención o les pueda gustar. Este libro se llama Seda. Es del italiano Alessandro Barico y lo traje porque a lo mejor no tiene tanto que ver con el tema, pero es que es un ejemplo magnífico, maravilloso de economía del lenguaje, cómo con muy poco se puede decir tanto. Y les voy a leer el inicio. Dice: aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que por singular ironía traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salammbô. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Hervé Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Buenas tardes, soy Mariana García Luna. Bueno, pues mira, siempre que nos dejas con el antojo de leer eso que nos empiezas, de lo que nos das una probadita. Pues de eso se trata, que se queden así, que vayan a su librería más cercana. Okay. Entonces el libro se llama Seda, de Alessandro Barico. Alessandro Barico. Muy bien, bueno, pues tomen nota. Las recomendaciones de Mariana siempre son muy buenas, así que ya ven, a veces anda uno que ¿qué leeré? Pues bueno, pues es parte con lo que nos apoya aquí. Y aparte Mariana es una novela Luna. súper cortitita, así Además, que, pero muy intensa, les va a gustar. Bueno, ya tomamos nota. Muy bien. Vamos pues ahora a el tradicional juego de palabras al que normalmente los invitamos para que participen. Ahora se trata de, a ver, pónganse listos porque se trata de poner a prueba su vocabulario. Vamos a ver el juego de palabras y ahorita que ya lo pasen, lo comentamos. Así que pedimos que adelante, producción, vamos a ver cuál es el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pues está interesante. Está interesante. ¿No? Sí tiene su reto, tiene su chiste, ¿no? Ya ve. Bueno, pues sí, el obesno es el hijito del lobo, el cachorrito. El cachorrito. Pero allí hay otros cachorritos, que es el jabato, el cigoñino Sí, está claro. y el gazapo. Esos son los cachorros de quién. A ver, márquenos 2020-8865 vía voz, o si no... 21 86 11 35 35. Se me está olvidando. Es WhatsApp, ¿verdad? WhatsApp, acuérdese poner su nombre.
Y también si nos ve por Facebook, pues por ahí también escríbanos ahí, si se está transmitiendo esto por Facebook, también ahí nos puede comentar. Voy a tratar ahorita de estar al pendiente, aunque bueno, esto implica atender muchas cosas, pero sí, lo vamos a hacer. Sí. Bueno, y mientras usted se anima a contestarnos, también ahí le va la pregunta alterna. La pregunta alterna es para quien quiere participar de otra manera o se vale participar en todo. Fíjense que explorando un libro de siglos pasados, en la semana anterior, me encontré con un refrán viejo, un refrán muy viejo, y me llamó la atención una palabra. Les voy a leer el refrán, tal vez vaya a aparecer también en pantalla, y decía así: lo que has de hacer, no digas cras, sino pon la mano y haz. Cras. Entonces me llamó la atención la palabra cras. Miren, ahí está en pantalla, dándole el consejo a alguien, una señora a alguien, dice que lo que has de hacer, no digas, ¿qué? Cras. Cras, sino pon la mano y haz. Bueno, la pregunta es, ¿qué significa esa palabra cras en este refrán? Si tiene usted alguna idea, alguna opinión, bueno, también márquenos 2020-8865 o al WhatsApp, que yo nunca me lo he aprendido, pero Mariana sí. 2186-11-35-35. Bueno, piénsele mientras nosotros entramos al 1, 2, 3 por el objeto que está escondido en ese verbo. Vamos a empezar con un verbo que muy usado en el lenguaje coloquial, que es zarandear. De pronto alguien se queja de que le dieron una zarandeada, ¿no? O zarandeas a alguien, que es agarrarlo de los hombros y moverlo violentamente, ¿no? Agitarlo, entonces el otro se queda todo zarandeado. Claro. Y a veces lo usamos así como para decir cuando también te mueve mucho porque vas en un camino con muchos baches, dices, no, hombre, acabé todo zarandeado. Bueno, pues oye, mira. ¿el pescado zarandeado? Además ¿también? El pescado zarandeado, ¿no? Fíjate que eso justamente, yo creo que ahí está la respuesta. Ese objeto que se ve ahí en pantalla es como un marco que tiene una tela de perforaciones de poco tamaño, como una malla, pues una malla. Bueno, ese objeto tiene por nombre zaranda. Así que les presento a la zaranda. Esa zaranda se usa para justamente zarandear la arena, por ejemplo. El albañil llega con su pala, pone la arena, agarra la zaranda y la mueve violentamente para que la parte fina de la arena caiga y la parte gruesa se quede, como una coladera, un colador de los que se usan en la cocina. Entonces, cuando de aquí en adelante lo zarandeen, o ustedes zarandeen, o vean que alguien lo zarandean, digan, 1, 2, 3 por la zaranda que está escondida ahí en el verbo zarandear. Mira, qué simpático. Bueno, fíjense, les voy a leer algo y ustedes van a adivinar de qué se trata, o tú me vas a decir también. Voy a cantarles un corrido muy mentado. Lo que ha pasado allá en la hacienda de la Flor. La triste historia de un ranchero enamorado que fue borracho, parrandero y jugador. No. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba, de aquellos campos no quedaba ni una flor. Ya saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues claro, el corrido de Juan Charrasqueado. Sí, cómo no. Pero ustedes saben de dónde sale lo de charrasqueado. Fíjense, ahí está un verbo, charrasquear. Charrasqueado es al que lo charrasquearon. Charrasqueado, claro, charrasqueado es al que charrasquean, ¿verdad? Con la charrasca, y la charrasca resulta que es como una navaja, una especie de cuchillo o navaja, y entonces el charrasqueado es aquel que se le hizo una charrasca, una cortada aquí en la mejilla. Por eso Juan, por andar de peleonero. Por andar de peleonero y mujeriego, le dieron con una charrasca. Miren, ahí está la charrasca. Como una navaja. Como una navaja, exactamente. Y pues sí, pobrecito, ya como ha de haber quedado. Pues ahí está la imagen con la charrasca en el mero la mejilla. Pues es una representación de Juan Charrasqueado. O sea, seguramente alguna película que hicieron de Juan Charrasqueado y ahí lo personificaron. Entonces, bueno, 1, 2, 3 por la charrasca. Por la charrasca que está en charrasquear. Muy bien, está escondida en charrasquear, perfecto. Muy bien. ¿Ya ven cómo está poniendo bueno esto? Bueno, esta que viene es muy obvia, pero no deja de ser interesante. ¿Alguna vez ustedes han ido de gorra a algún lugar?
Yo creo que ¿Alguna sí. comida? Sí, cómo ¿Algún no. baile? Sí, como no, alguna vez me metí de gorra a una quinceañera por ahí. Bueno, el verbo gorrear es eso, ¿no? Que dice, no, me voy a gorrear la comida y aprovechando que hay una fiesta me voy a meter. Aunque no sabes si le vas al novio o la novia, pero tú te metes y comes, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí es obvio que el objeto que está escondido en el verbo gorrear, pues es una gorra. Lo que no está claro es que tiene que ver la gorra con andar de gorrón. Ajá. Esto nos lleva a épocas medievales, épocas antiguas. Miren, ese personaje que está allí es un personaje de la España antigua que solían salir en la noche, eran estudiantes generalmente, que como los estudiantes de todos los tiempos siempre andan con la bolsa vacía, con hambre y en busca de muchachas. Y el personaje típico, fíjate, esa calle de los gorrones. Ajá, qué chistoso. Es que eran en los pueblos, había ciertas calles que eran las predilectas de los estudiantes para salir en la noche con las guitarras, con las mandolinas, con las vihuelas. Y entre ese cantar, ese darle serenata a las muchachas, de pronto veían por ahí una fiesta, una reunión, y pues decían aquí mero, así como tú, digo, como tú me dijiste que fuiste al 15 años, ¿no? Fíjate que les voy a leer en este libro de Ya me cayó el 20, que fue mi primer libro, que agotadísimo. Estoy pensando sacar una segunda edición. Oye, tienes que ir para la FIL de Monterrey. Sí, vamos a hacer una segunda edición, pero nomás me lo compran porque si no, pues no tiene caso. No, claro que sí, Fíjense, se va a agotar rapidísimo. Lo escribí en el 2001, ya hace 17 años, como que ya merita una segunda edición, ¿verdad? Pero bueno, por supuesto. Aquí trato el tema justamente de gorra y fíjate, nada más les voy a leer lo que escribió sobre esta expresión en 1627 el maestro Correas, que era un estudioso del lenguaje de aquella época. Dice, meterse de gorra o entrarse de gorra. Dice, cuando uno se mete con buenas palabras y la gorra en la mano al convite de otros o cosas semejantes sin ser convidado. Entonces le decían de gorra porque la gorra, el quitarte la gorra era una señal de atención, de buena educación, de respeto, y entonces con eso causabas una buena impresión y nadie te decía nada cuando te metías a la comilona aquella. Y fíjate de este detalle, es que quedó que todavía hasta la fecha le digamos gorrones a esos que se meten así. A los que se invitan solos. Y eso generó el verbo gorrear. Entonces, 1, 2, 3 por la gorra que esté escondida allí en el verbo gorrear. Oye, ¿tú te has encajado alguna vez una astilla o algo Claro, así? sí, cómo no, astillas, agujas, espinas. Bueno, a veces las agujas, porque pues por necesidad, ¿no? A veces, sí. en las inyecciones me refiero. ¿No? Ah, no, son sí, tan también. agradables, pues, sí, encajar, a ver. Encajar, sí. Bueno, pues es que precisamente le preguntaba esto, si hacen encajado alguna astilla o algún ahí elemento punzocortante, porque eso se encaja, ¿verdad? Es algo que entra dentro de la piel. Pero esto de encajar, pues dices tú como que, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver con meter adentro? Pues lo que pasa que viene de caja, de la idea de que hay que meter cosas adentro de la caja, de ajustarlas. Mira, ahí vemos unas espinas que esas luego se encajan dentro de la Ay, vaya piel. Que duele, ¿eh? Sí, duele mucho. Y eso también duele. No, ¿cómo no? Sí, las inyecciones. Sí. Entonces, bueno, esto es como la idea de eso, ¿no? De meter algo dentro de una caja, hacer que quepa dentro de algo. Pero también lo podemos utilizar de una manera metafórica, ¿no? Cuando una persona decimos que encaja o no encaja en cierta circunstancia o en cierto lugar o con cierto grupo de personas, o sea, también ¿no? como que la metes a la fuerza y pues dices tú no encaja ahí, ¿no? O a lo mejor sí la metes y queda también muy bien, dependiendo, ¿no? Sí, de hecho uno mismo a veces lo usa, ¿no? Cuando tú dices, sí. cuando no te sientes a gusto en un lugar, dices, no, es que yo aquí no encajo, o sea, no. Pero fíjate que lo que sí me llama mucho la atención, que la idea original esté de cuando introduces algo a una caja. Entonces, cuando tú dices, me encajé una espina, en tu mente ni para nada se dibuja la idea de que el objeto escondido allí sea la caja. Y todo por la sencilla razón de que una caja es para meter algo adentro. Entonces, esa acción de meter algo adentro ya se convierte en encajar muchas cosas. 1, 2, 3 por la caja. Que está escondida en encajar. Muy bien, ahí la llevamos.
Hay Sí. otro verbo que también es muy obvio cuando ya uno se pone a pensar, no tanto cuando simplemente lo usas, porque mira, déjame agarrar tu mano. Agarré su mano. ¿Por qué agarrar? Por garras. Pues sí, porque esto es una garra, ahí Eso va la es una garra. Pues sí, es muy obvio, ¿no? El verbo agarrar esconde a la palabra garra. Y la garra, bueno, pues es la mano así con los dedos curveados, así medio. Ahí, por ejemplo, vemos una manita seguramente de un bebé que está agarrando al dedo de un adulto, no sé si sea de la mamá o del papá. Y ahí está la mano hecha garra, como la mía, ¿no? Así. Entonces, cuando se genera el verbo agarrar, pues es eso, ¿no? El tener que hacer la mano así con los dedos curvos con la intención de asir algún objeto, tomarlo, agarrarlo. Y ahí entonces 1, 2, 3 por la garra que está escondida en el verbo agarrar. Sí. Oigan, verbo también que está invitado esta tarde es escudar. Seguramente usted por ahí ha tenido momentos en los que de alguna manera necesita ponerse como escudos, ¿no? Para protegerse de a lo mejor de las malas vibras, de gente que pueda hacerle algún tipo de daño. Pues bueno, esto viene precisamente, ahí lo estamos viendo en la pantalla, escudar viene del escudo, de ese utensilio, de esa herramienta de protección, ¿no? Que se utilizaban antiguamente en las guerras. Esos escudos primeros fueron físicos y ahora también los utilizamos de manera metafórica, ¿no? Como para resguardarse o también como para justificarse, ¿no? Porque también a veces nosotros nos queremos justificar, ¿no? Por las acciones que cometemos y decimos, no, es que fue la culpa del otro, o yo no fui, ¿no? Entonces Pues nos sí. estamos escudando y ponemos estos escudos metafóricos. Sí, además la palabra escudo, fíjate cómo evolucionó a ser una imagen, porque en los escudos pintaban, pues si eras cruzado le pintabas una cruz, si eras del reino de no sé, de Galicia le pintabas un león rampante y no sé qué. Entonces los escudos también se convirtieron en una imagen que representaba a una región. Nuevo León, por ejemplo, tiene su escudo, cada estado tiene su escudo, que ya no es un escudo, es una imagen en forma de escudo. En fin. 1, 2, 3 por el escudo que está en escudar. En el verbo escudar. Vamos a ver otra vez el juego de palabras, así que póngase listo y llámenos 20 20 88 65 y WhatsApp. 21 86 11 35 35. Adelante con el juego. El juego comienza en 3, 2, 1. ¡Qué guapa estás hoy! ¿Te has pintado los ojos? No, ya los tenía. Ya estamos de regreso, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Listos para seguir con este programa Palabras sobre la Mesa? Pues ya sabe, anímese, llámenos 20 20 88 65 para que nos diga de qué animal son los cachorros que por ahí se vieron en el juego de palabras. Ahorita al final del bloque lo volvemos a ver. O recuerde también la pregunta alterna. La pregunta alterna es, fíjense el refrán. Es un refrán viejo, por eso hay una palabra rara. Dice: lo que has de hacer, no digas cras, sino pon la mano y haz. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué significa esa palabra cras en ese refrán?
Bueno, si usted tiene alguna idea, alguna propuesta, llámenos, repito, 2020-8865 o al WhatsApp 2186-11-35-35. Bueno, vamos a esperar sus llamadas, mientras pues sigamos nosotros divirtiéndonos con estas palabras que les gusta esconderse, en un verbo. Gobernar. Uy, mira. Gobernar, bueno, Muy pues ad ya hoc. saben, gobernar es el acto de dirigir a un pueblo. Hay un gobernador que es a quien le toca hacer esto, o algún presidente municipal, o algún presidente del país. Pero fíjense, ¿qué palabra creen ustedes que se puede esconder o qué objeto en el verbo gobernar? Este sí está más difícil porque está muy, 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 muy escondido. Uh-huh. Tendríamos que irnos a la historia de la palabra para entender que este objeto que ustedes están viendo en pantalla, un timón, es un timón de barco, creo que todo el mundo lo puede identificar, es el culpable de este verbo. Y es que fíjense que en latín existió el verbo gubernare. Gubernare significaba conducir un barco. Pero a su vez el latín, como ellos le copiaban muchas cosas de navegación a los griegos, ese verbo gubernare es una deformación del verbo griego kibernet, gubernet, o sea, si le empiezas a buscar, empiezas a hallar el parecido. Y kibernet para los griegos era el arte de navegar. Kibern era el timón, justamente. Kibern era ese objeto para manejar el barco, ese volante que todos conocemos. Entonces, de timón, kibern, nace kibernet, que es el arte de navegar. En latín se convierte en gubernare. Y luego ya como una metáfora, al verbo gubernare se le da ese sentido de conducir ya no a un barco, sino a un pueblo, todavía en el mismo latín. Así que cuando ya llega al castellano el verbo, ya venía cargado con esas dos acepciones, pero la que se fue quedando fue la de conducir a un pueblo y se fue olvidando la de conducir a un barco. Fue sustituido por navegar. Pero ese kibernet de los griegos volvió a resucitar después cuando se acuñó la palabra cibernética. Kibernet, cibernética. Kibernet, sí, me sonaba. Ciberespacio, porque la cibernética ese es el arte de controlar algún sistema, ya un poquito más evolucionado el concepto. De hecho, todavía si ustedes tienen curiosidad y tienen a mano el diccionario, busquen la palabra en gubernalle, así como se oye, gubernalle, que casi es gobernar, pero es gubernalle, en el diccionario de la Real Academia Española, y se van a sorprender cuando vean que lo que significa ese gubernalle es justamente timón, el timón de un barco. Entonces, 1, 2, 3 por el timón que está escondido en el verbo gobernar. Gobernar, fíjate. Oye, ¿será por eso? Bueno, yo he escuchado que a veces a los capitanes de los barcos también les llaman el gobernante del barco. Definitivamente. ¿No? O sea, es el que conduce, ¿verdad? De hecho, es el original gobernador. El original gobernador, de hecho. Fíjate, qué curioso. Oye, ¿y sabes que ahorita la palabra, el verbo que les voy a contar, tiene relación, miren qué increíble, tiene una relación o un parentesco bastante lejano, pero con de gobernar. Ahorita te voy a decir por qué. Es la palabra encandilar. Encandilar. ¿Alguna vez te han encandilado? Sí, de muchas formas. De muchas formas, sí, porque sí. Encandilar es deslumbrar, ¿no? Que te deslumbras por una luz muy brillante. O bueno, nosotros ya en estos tiempos lo utilizamos de muchas maneras, ¿no? Queremos impresionar a alguien o alguien nos impresiona a nosotros o hacemos a alguien que se ilusione o crear expectativas también en alguien, ¿no? Ya tiene muchas acepciones este verbo encandilar. Y fíjese de dónde viene. Aquí el objeto escondido en encandilar, pues es el candil. Y el candil era, en los tiempos aquellos, ¿verdad? Que no había luz, el candil, bueno, ya hay muchos candiles, ¿no? Pero era el candil en donde se ponía aceite, se llevaba así con un ganchito y se colgaba, ¿no? O los candiles también en los que se ponían candelas, las velas, ¿no? Candil tiene la misma raíz,
precisamente, ahorita les decía, de candela o de cándido, pero que cándido es algo muy brillante, es algo luminoso, es algo que alumbra. De ahí es donde viene. Ahora, ¿por qué decía esto? Que tiene un parentesco ahí muy alejado con esto de gobernar. Porque fíjese que en la antigua Roma, aquellas personas que se postulaban para puestos políticos y que usaban unas túnicas blancas, a esas túnicas blancas les llamaban esas túnicas blancas eran cándidas, o sea que eran muy blancas, eran luminosas, y de ahí de cándida sale lo de candidato. Fíjate. Y a lo mejor lo compliqué mucho, pero es que tiene, dije, candidato, el gobernador, ¿no? Y ahorita pues estamos en esas épocas, ¿no? En esas etapas. Claro. Entonces, No, y entonces lo interesante es cómo en esta palabra encandilar, bueno, el objeto que está por ahí escondido en principio es el candil. Es el candil. Que alumbra. Que alumbra, ¿verdad? Exacto. De los destellos del candil. Entonces, bueno, ahí la llevamos. Fíjate que hay un verbo, engatusar. Cuando te dicen, te engatusaron, es decir, como que te engañaron, ¿verdad? Te metieron a un embrollo que con engaños, obviamente para sacar ventaja. ¿Quién crees que está atrás del verbo engatusar? Que cualquiera que la viera la palabra el engatusar diría 1, 2, 3 por el gato que está atrás del verbo engatusar. Ajá. Y bueno, será, pues mira, ahí está, pero aquí sí la intuición nos va a fallar porque no es el gato el que está escondido en el verbo engatusar. Fíjate que ahí la palabra de engatusar realmente es una deformación de la palabra original. El verbo original era, fíjense bien, ¿cómo se oye? Encantusar. Encantusar era el verbo original. Los hablantes, como encantusar está un poquito difícil de pronunciar, lo cambiaron, decir, no, engatusar es más fácil de decirlo. Pero encantusar está relacionado con el verbo encantar. Y encantar en su origen es hechizar. Embrujar, porque los cantos en Roma eran una forma de decir fórmulas mágicas para hacer hechizos, vaticinios, o sea, algo de magia por ahí escondida. Se ve también en la palabra Vaticano, porque Vaticano se compone de vate, que eran los profetas, los vates, y canos de cantos. Entonces Vaticano literalmente es el lugar donde cantan los profetas. Es una colina donde allí hacían augurios antes de que llegara la religión católica. Entonces, bueno, cuando oigas engatusar, no hay ningún gato ahí escondido. Lo que está escondido es un canto, pero un canto en el sentido de una fórmula mágica para hechizar. Bueno, 1, 2, 3 por el canto que está escondido en engatusar. Sí, bueno, creo que ya no tenemos tiempo. Vamos a una pausa, pero antes vamos a ver una vez más el juego de palabras. A ver, diga, ¿qué cachorrito se encuentra ahí? El juego comienza en 3, 2, 1. Tu marido tiene un acento extraño. ¿De dónde viene? Del bar. Bueno, ya estamos aquí de regreso para seguir con estos temas tan interesantes de las palabras. Miren, me gustaría comentarles que
hace unos días, bueno, para ser más concretos, el fin de semana tuve oportunidad de ir a la ciudad de Matehuala, en San Luis Potosí. Me invitaron ahí a dar una plática y fue interesante porque yo lo hice sobre un libro que es realmente un diario, un diario que escribió un personaje del siglo XIX, ahí en ese pueblo, en esa ciudad. Pero lo escribió durante 15 años, o sea, se dio la tarea de cada 15 años diariamente escribía un parrafito de lo que más le llamaba la atención del día. Entonces es toda una historia, o nos permite imaginar cómo era la vida, no solamente ahí en Matehuala, sino toda la región. Había muchos problemas de guerras, de la guerra de Reforma, cuando vino Maximiliano, y de mucha historia, ¿no? Pero a lo que voy es que mi trabajo ahí era ir a buscar palabras de ese diario, palabras extrañas para poder hablar de ellas. Y les voy a platicar de una de ellas que me pareció interesante. Fíjense, primero les voy a leer las líneas que decía en ese diario este personaje, si es que lo traigo, si no, pues se los digo de memoria. Bueno, creo que no me lo traje, pero no importa. Él hablaba de un personaje que viajaba de Matehuala a San Luis Potosí y lo mencionaba así, dice, Juan, no recuerdo el apellido, salió en la mañana de Matehuala con su familia a San Luis en un quitrín. Ya, lo demás no importa para el tema, en un quitrín. Entonces dije, ay caray, un quitrín. ¿Tú tienes algún quitrín que me prestes, no? Creo que no. Bueno, es que esa es la cosa de decir, el quitrín era una palabra extraña, dije, esta es una palabra interesante. Y sí lo fue. Fíjense que la palabra quitrín era el nombre de un tipo de carruaje muy elegante, muy de la aristocracia. En esa zona, en ese pueblo, era un pueblo donde había mucha abundancia económica porque había la minería que estaba alrededor. Y entonces a mí se me ocurrió que era raro que se pareciera quitrín a la palabra Catrín o Catrina, que también ya hemos hablado de ellas. Y entonces aquí déjenme comentarles qué era un quitrín. Un quitrín era ese carruaje, ahí se ve un dibujo de él, muy elegante, muy para las damas. Salían a presumirlos. Mira, ahí está un quitrín también muy elegante con generalmente un esclavo negro que era el que lo conducía, bien vestidito. Era parte de la decoración, lamentablemente así era. Y entonces empiezo yo a atar cabos y empiezo a ver que estos carruajes se llamaban quitrín porque tenían un tipo de muelleo, un sistema de muelleo muy especial para esos tiempos, que los fabricaban en Francia y que traían impresa la marca Catherine, como Catarina, pues, pero en francés Catherine. Y entonces los vendedores de estos carruajes los ofrecían así. No, este es un carruaje con muelleo de Catherine. Y la gente les empezó a llamar quitrín, porque era el símbolo de la aristocracia, porque no cualquiera podía comprar un quitrín, eran muy, muy caros. Y entonces estos quitrines pasaron a ser como símbolo de aristocracia, no solamente en México, sino de hecho empezaron en Cuba, en La Habana de ese tiempo, y los extendieron a varias ciudades de América. Aquí en México no fue la excepción. Tan así es que ahí en Matehuala este señor nos está hablando de un quitrín. Y ya buscando en las hemerotecas empiezo yo a encontrar citas de los quitrines de personas que los mencionan y que hacen referencia a eso, ¿no? De que las gentes salían a presumir sus quitrines, muy bien vestidos, muy elegantes, y coincide esto a principios del siglo XIX con cuando aparece la palabra Catrín. Entonces, yo aquí estoy estableciendo una nueva hipótesis, se las paso al costo porque queda como una nueva hipótesis para explicar el origen de la palabra Catrín, que es mexicanismo. Siempre habíamos sospechado que se estaba relacionado con Catherine de Francia, pero no habíamos logrado, muchas veces lo platicamos con nuestro amigo Ricardo Espinosa, que en paz descanse, no habíamos logrado ir más allá, decíamos, pero ¿cómo explicarlo, no? Y entonces mi nueva hipótesis ahora es que estos quitrines, símbolo de aristocracia, de gente bien vestida, bien pudieron ser así como una forma irónica del pueblo, decir, ay, sí, muy de quitrín. Y quitrín, Catrín, se pasó a acuñar la palabra porque coincide en el tiempo en que aparecen tanto los carros como el personaje
principios del siglo XIX. Si esto es cierto, en estos momentos estamos estableciendo por primera vez esa explicación al público, aunque bueno, también la platiqué ahí en Matehuala, pero a nivel televisión es una exclusiva. Si esto es cierto, bueno, pues estamos ante una nueva posibilidad de la aparición de este mexicanismo. Bien, ¿cómo es? ¿Te imaginas que dentro de unos años digan Arturo Ortega Morán dijo en el programa Palabras sobre la Mesa esto y así es? Pues yo espero que sí. Que así lo estudien los muchachos en la escuela, por ejemplo. Sí, ya lo que sigue es ahora hacer el artículo ya más documentadito, más armado, para que quede escrito y que después no salgan con que fue otra persona la que lo dijo. Sí, no. Pero bueno. No, ustedes están de testigos. Sí, exacto. Aparte como que tiene mucha lógica. Sí, yo me leí parece mucho bastante, sentido. sí, me parece más lógico todavía y más como contundente que lo de Catherine y Catrín, que también, pero... Que está asociado, pero sí te da, asociado. ya le da más fortaleza a esta explicación. Y entonces yo creo que con todo lo que he estado encontrando en las hemerotecas, se va a hacer un buen soporte para esta teoría y a lo mejor por fin vamos a tener una buena explicación del origen de Catrín y por lo tanto de la Catrina. Catrina, sí. Y bueno, mira, aprovecho muy rápido para decir que quejarme que allá en Matehuala sufrí un ataque despiadado de amabilidad. Me trataron muy bien. Y lo digo así porque uno de los cronistas que expuso algo, creo que el de Real de 14, decía que Guillermo de Prieto, cuando fue a Matehuala con Juárez, él escribió en sus memorias que había sido víctima de un atentado en Matehuala, un atentado gastronómico, porque le dieron una comilona y se salió a caminar y apenas iba regresando y ya le tenían una cena igual de abundante. Entonces, así lo mencionó él, un atentado gastronómico, Guillermo Prieto. Bueno, yo digo un atentado, ya no tanto un ataque despiadado de amabilidad. Muchas gracias y pues ojalá pronto regresemos por allá. Oye, pues habrá que ir, por allá. Bueno, vamos a ver nuestras palabras domingueras de esta tarde, ¿cómo ves? Fíjense. Adelante. Llegó el conticinio y ni así pude cerrar los ojos, no podía dormir. Conticinio. Ay, bonita palabra que significa, bueno, se las decimos, conticinio, fíjense, así se dice para referirse al momento más silencioso de la noche. Cuando ustedes estén desvelados y de pronto ya no escuchen nada, digan, mira, ya llegó el conticinio. ¿Ok? Sí. ¿Otra? La siguiente, fui al concierto, pero no pude soportar la caterva y me salí cuando apenas empezaba. Caterva. Fíjate que esa palabra, sí, yo la había alguna vez leído en algunos textos que la primera vez me sacó de base, dije, pues, ¿esto qué es? Y luego ya buscándola, pues sí, caterva es una palabra que se usa para referirse, entre otras cosas, a multitudes desorganizadas, como las que se hacen cuando vas a uno de esos conciertos multitudinarios y que la gente hasta te mueve, tú estás ahí en medio, todo apretado, vas para allá, para acá, y es una masa ahí que a muchos los pone nerviosos, yo soy de esos. Yo también. Entonces, y yo digo, no, yo no voy a esos conciertos porque la caterva me pone muy, muy, muy nervioso. Entonces, eso es caterva, multitudes desorganizadas. Muy bien. La otra es un adjetivo. La mirífica luna nos observa. Mirífica, maravillosa. Sí, ¿verdad? Sí. Exacto. Mirífica, de miribilla, casi maravilla. Admirable. Tiene que ver con lo admirable, sí. Entonces es una palabra poética. Cuando ustedes quieran decir que algo es maravilloso, admirable, pueden usar esta palabra mirífica. Y se oye bonita, no sé. Sí, está padre, se oye bonita. Entonces, bueno, ya tenemos otra alternativa. Ya sabe, ya tiene estas palabras domingueras para que usted las use no solamente los domingos, sino el día que le plazca, que quiera quedar muy bien. Y si ahorita quiere quedar súper bien, ¿por qué no nos llama? Llámenos al 2020-8865 o a WhatsApp mandando su nombre 2186-1135-35 y díganos la pregunta alterna que es: lo que has de hacer, no digas cras, sino pon la mano y haz qué es cras. O también puede participar en el juego de palabras, en esta ocasión poniéndole atención a los nombres de estos cachorritos, a ver a qué animales pertenece. Vamos a ver, producción. El juego comienza en 3, 2, 1.
Doctor, llevo días pensando 2 más 1 y solo 2 más 1 y todo el rato 2 más 1. ¿Qué es, doctor? Es 3. ¿Sabía usted que a veces las redundancias no son del todo incorrectas? ¿No? Pues yo aquí se lo explico en pocas palabras. Para empezar, una redundancia es una repetición o un uso excesivo de una palabra o de un concepto. Por ejemplo, y esto seguramente lo he escuchado muchísimo, sobre todo por nuestros agentes de tránsito, cuando dicen, oríllese a la orilla. Bueno, en orillarse, en el verbo orillarse, está implícita la orilla. Entonces, pues como que está además eso de oríllese a la orilla, ¿verdad? O también cuando decimos aquello de salte para afuera. O sea, uno no puede salir para afuera. Si estás adentro, lógicamente, si te dicen que te salgas, pues es para afuera. No te puedes salir para adentro, ¿verdad? O cuando decimos también bajar para abajo, súbase para arriba, ¿no? O sea, bajas, no puedes bajar para otro lado más que para abajo, ¿no? O no puedes tampoco subir para otro lado que no sea hacia arriba, ¿verdad? Estas construcciones también se llaman pleonasmos, ¿ok? Pero en el lenguaje siempre hay, o en la literatura, como yo les digo a mis alumnos, siempre hay dependes, porque no en todas las ocasiones las redundancias están mal. Porque lo que nos ayudan a dar como más énfasis y más expresión a aquello que queremos decir. O sea, nos enfatizamos, ¿no? Por ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Es obvio, o sea, porque no lo puedes ver con otra cosa que no sean tus ojos, no se puede ver con la nariz ni con la boca, pero cuando decimos lo vi con mis propios ojos, estamos haciendo énfasis en aquello que vimos, en aquello que nos impresionó, nos llamó la atención o puede ser positiva y negativamente, ¿verdad? Y bueno, lo interesante aquí es que hay redundancias que no son tan obvias y seguramente por ahí a lo mejor usted va a ver que no sabía que eran redundancias. A mí algunas también me llamaron la atención, como por ejemplo esto, el erario público. Pues bueno, el erario, que es el tesoro de la nación, o también, por ejemplo, Hacienda, pues en parte es pública, ¿sí? En parte es un dinero que es público, pero como que si decimos nada más el erario no nos queda tan claro. Entonces, cuando ya decimos público, aunque es una obviedad, pues como que sentimos que queda más claro aquello que queremos decir. También otra redundancia que a lo mejor no es tan obvia, pero que nos ayuda a hacer más énfasis, es planear hacia futuro, hacer planes al futuro. Uno no puede planear hacia el pasado, porque pues el pasado ya pasó, ¿verdad? Exacto. Uno hace planes hacia el futuro, uno hace planes. Pero imagínense que están dos enamorados así súper felices, ya se van a casar y están planeando su futuro. Entonces, para ellos es como que hacer más ilusión, ¿no? De que vamos a dibujar nuestro futuro juntos, que si nada más dicen, bueno, vamos a planear. Pues no, vamos a planear nuestro futuro. ¿Se da cuenta cómo hace más énfasis? Aunque puede ser hay un pleonasmo, pero da más expresión, ¿no? Se siente como más padre. Otra puede ser mitades iguales. Si son mitades, pues tienen que ser iguales, ¿no? Porque si no, pues ya sería tal vez 3/4 o 1/8, ya no serían mitades. Pero pues como que vamos a ser parejos, ¿no? Ok, tú tu mitad y yo la mía y estamos iguales, ¿verdad? Suena diferente, ¿no? Otra puede ser, por ejemplo, cita previa. Fíjese, le voy a decir lo que dice el diccionario de cita. Dice, reunión o encuentro entre dos o más personas previamente acordado. Seguramente en algún consultorio usted debe haber visto por ahí que el médico solicita que haga su cita previamente, ¿verdad? Y ponen ahí cita, solamente se atenderá con cita previa, porque si usted llega en el momento y pide cita, pues le van a decir que no, que se espere. Entonces, también esto puede ser un pleonasmo, puede ser una redundancia, sin embargo, queda como más claro el concepto. Entonces, no le tenga miedo a este tipo de redundancias.
Sí, cuídese de decir oríllese a la orilla, o baje para abajo, o suba para arriba. Pero mire, el lenguaje es como la vida. No todo es blanco, ni todo es negro. Hay sus matices. La cuestión es encontrar el equilibrio, ¿verdad?, para expresarnos con asertividad. Y se lo conté aquí en pocas palabras. Bueno, antes, mire, hay un letrero que dice carpintería de madera. Pues sí, realmente todas las carpinterías trabajan la madera. Quién sabe si más adelante, como esta evolución que se hace en el lenguaje, pues a lo mejor terminen trabajando otras cosas, ¿verdad? ¿Quién sabe? Carpintería de plásticos. Carpintería de plásticos, ¿verdad? Pero por lo pronto es una carpintería de madera, o eso de pintamos casas a domicilio. Pues, sí, hasta parece chiste, sí, porque, ¿no? exacto, porque No, tú no yo- puedes yo- llevar la casa, ¿verdad? Sí. Déjeme ahorita voy por mi casa y se la traigo, a menos de que sea una casa de muñecas, algo así. Pues sí. Pero bueno, se lo conté aquí en pocas palabras, pero le tengo una pregunta a Arturo. A ver, ¿tú crees, a ver si no te pongo en un predicamento, pero tú crees que será redundante decir error involuntario? Ah, caray, error involuntario. Pues interesante la pregunta, fíjate, porque un error es cuando te equivocas, ¿no? Ajá. Pero la pregunta ahí es, volteándola, Ajá. ¿habrá errores voluntarios? Porque si es voluntario, pues ya no es error, porque... Es algo hecho porque, con pues, alevosía tú- y ventaja. Sí, ¿no? eres ventajoso, ¿no? Exacto. Sí, pues imagínate que, Sí. por ejemplo, ya vamos a decir que yo vendo cosas y de pronto le voy a dar el cambio a un cliente y por error me equivoco y voluntariamente le doy de menos. Ajá. Es un error, pero voluntario. Pero entonces ya no es error, esa es una sinvergüenzada. Exacto. Exacto, sí. Sí, yo creo que error involuntario me suena a que sí es redundancia. Ujú. Sí, ¿verdad? Interesante. Sí, Bueno, no, pues qué padre el tema. Yo creo que da para mucho. Yo creo Sí, que después bastante. en otra ocasión volvemos a extenderlo un poquito más. Pero vamos rápido ya para ir avanzando y aterrizando en este programa porque tenemos las respuestas. Primero, las respuestas. A ver, vamos a ¿Y ver la luego los respuesta. agradecimientos? Sí, las ok. respuestas en Muy el bien. juego de palabras. Vamos a ver que nos digan quiénes eran o de qué animal eran los cachorros que por ahí vimos. Vamos a ver que nos los pongan y los comentamos. Ándale, el jabalí, de ahí el cachorro se llama jabato, El cachorro del conejo se llama gazapo. el gazapo, mira. Y el cigoñino, pues haz de cuenta, la cigüeña. La cigüeña. Exactamente, esos son los animales y los respectivos nombres de sus cachorros. Muy bien, interesante. Y respecto al refrán, fíjense que la palabra cras en antiguo es una palabra ya en desuso, pero significaba mañana. Entonces es no dejes para cras, es no dejes para mañana. O sea, y fíjense que como recuerdo de esta palabra cras que ya no se usa mucho, hay una que sí se usa más, aunque no tanto, que es procrastinar. Cuando tú dices vamos a claro. procrastinar, es No dejar procrast- para mañana algo que no quieres hacer hoy. Mira. Entonces, bueno, ¿quién nos Muy escribió? bien. Pues muchísimas gracias a Ana Larrea González, Leticia Gámez, Ramiro Martínez, María Socorro Cantú, Graciela Tamés, Alma Rosa Jiménez, José Juan López Gallegos. Muchísimas gracias. También a Gerardo Blanco, a Eduardo Ordaz y a Elizabeth, no dejó apellido, todos ellos a través de WhatsApp. Les agradecemos mucho su participación. Y bueno, ¿qué nos queda? Como nos quedará tiempo para ver algunas dudas o cómo andamos ahí. Sí, Sí, bueno, ok. vamos a ver así rápidamente. Nos preguntan, por ejemplo, que qué diferencia hay entre consejo con C y consejo con S. Bueno, pues es que mira, el consejo con C es una sesión, ¿no? Es un lugar en donde se lleva a cabo un consejo. Como una junta. Como una junta, exacto. Y el consejo Con es S. con S es una opinión que se da para orientar, para ayudar. Sí. ¿no? Bueno, te Y aconsejo. generalmente el consejo se debe de pedir. Va la otra. ¿Cómo se dice? Querramos o queramos. Ese verbo tan a veces complicadillo de conjugar en algunas partes. Sí, el verbo querer está... Vamos a hacer lo que nosotros querramos, vamos a hacer lo que nosotros queramos o vamos a hacer lo que nosotros queramos. Ya nos tenemos que ir. Pero bueno, querramos definitivamente no. Querramos no, es querremos. Queramos. Lo ¿Eh? que nosotros queramos. Depende, ¿verdad? Depende, De la depende, conjugación, porque sí. mira, querremos, te voy a decir, querremos se usa en el presente del subjuntivo. Querremos, que nosotros querremos, no querramos, estábamos Sí. Bueno, confundidos. depende del tiempo. Y el- puede ser que queramos. Y el o queramos. queramos,
Pues sí, esto puede El ser también así como si nosotros. Es futuro del indicativo. Sí, el querremos es futuro del indicativo y queramos es el presente. Depende del tiempo. Depende del tiempo. Vamos, haremos lo que nosotros queramos, futuro. Sí. Bueno, creo que ya nos están diciendo que Ya, sí, ya nos tenemos se que acabó ir. el tiempo. Ojalá que les haya gustado. Pues los esperamos próximo martes. Nos despedimos. Mariana García Luna. Y un servidor, Arturo Ortega, que ya saben, nos esperamos próximo martes. Tenga lista la mesa que nosotros tendremos listas Las palabras. Adiós.